queremos invitar a una hermana, a Liz Lescano, que pueda pasar, que va a compartir con nosotros testimonio. ¿Cuántos oraron por Liz? Amén. Gloria al nombre del Señor, todos. Gloria al nombre. No puedo hablar, bebé. Bendiciones, iglesia. Extrañaba mucho venir al culto. Bueno, primeramente agradecerles. Fue muy difícil el proceso que Dios me hizo pasar. Pero no son lágrimas de tristeza, sino son de felicidad, porque Dios quería tener intimidad conmigo, y la intimidad que yo no le daba. Y me hizo entender un montón de cosas, me hizo ver cosas que quizás yo me fijaba lo superficial y no lograba tener un encuentro íntimo con Dios. Yo tengo una enfermedad que se llama lupus. Es una enfermedad autoinmune. No es hereditaria, no es contagiosa, no es nada. Es algo que genera el cuerpo, que por lo que me explicaron los médicos, las células se pelean entre sí, que se defienden del atacante, y el atacante es el mismo cuerpo, entonces es confuso. Yo no la conocía y fue muy raro, ¿no? Porque nosotros decíamos de dónde vino, o llegamos a pensar un montón de cosas en mi familia, intentando buscar una solución o una respuesta, más que nada. Y cuando fuimos de médico en médico, guardia, madrugada, a la mañana, como que yo en ese momento veía todo negro. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa ahora, en este momento que yo había arrancado a trabajar, que estaba por anotarme en la facultad? Y sentía como que en un momento Dios me dijo: tus planes no son mis planes. Y me postró en la cama y me hablaba, Él me quería hacer entender que me quería usar para otras cosas que yo no estaba tomando en cuenta. Y Dios me llamaba y me hablaba a través de sueños de mis familiares, a través de sueños míos. Y a mí me faltaba ese toque de entender, de prestar atención, porque uno llega al límite de ser tan terco a veces, ¿no? Y bueno, cuando logramos contactar un reumatólogo, me dio el diagnóstico que tenía. Me dijo: hay que hacer un tratamiento. Según los médicos, esta enfermedad es de por vida, pero yo sé que soy sana, en el nombre de Jesús. Hoy estoy acá, de pie, pude venir caminando a la iglesia, cosa que yo no podía ni siquiera levantarme para ir al baño. Y son detalles, ¿no?, que yo digo. Era tan independiente y de la nada pasé a que mi mamá me haga la comida de vuelta, que mi mamá me levante de la cama, que mi mamá me bañe, que me lleve al baño, que me levante, que me sirva agua, que me corte la comida. Y yo pasé a ser una criatura. Y Dios me mostraba cuán vulnerable podemos ser también, porque yo sé que si pasó todo esto es porque Él lo permitió. Y al principio la gente me decía: tenés que tener fe, vos sos hija de Dios, vas a salir adelante. Y mi cabeza era: sí, ya sé, sí, ya sé, sí, ya sé. Y por dentro yo estaba viviendo una depresión, porque yo decía: no puedo hacer nada. Y veía todo oscuro. Y después Dios me hacía entender y ver también y ser agradecida de que Dios proveyó mucho
en mi familia, porque al yo estar así, mi mamá se quedó sin trabajo. Justo a mi novio le habían pagado sus vacaciones, entonces nos pudimos sustentar con eso. Pero los patrones de mi mamá, donde ella trabaja, le regalaban plata, le donaban plata. La familia de mi novio hicieron una rifa, nos dieron plata. Y yo decía, mami, ¿cuánto Dios nos está ayudando? Por más que nosotros veamos todo esto así, es Dios el proveedor de todo. Y en mi casa, por más que pasábamos por todo esto, nunca nos faltó el alimento, nunca nos faltó para el remis. Y un remis hasta Capital está a 30.000 pesos. Entonces nosotros íbamos todo el tiempo, ¿no? Como que a veces uno dice, uy, es caro. Dios te dice, toma. Entonces yo veía eso, como que la fidelidad de Dios también en todo este proceso. Y quería compartirles un versículo que está en Salmos 18. Voy a leer del 1 al 6. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Castillo mío. Yo decía, yo soy su princesa, Dios. ¿Por qué tengo que estar angustiada? ¿Por qué tengo que estar triste? ¿Por qué tengo que pasar por esto? Digo, ¿en qué me quiere usar Dios? Fortaleza mía. Hubo un momento en el que yo empecé a tener ataques de pánico, miedo, me sentía sola, angustiada. Por más que estuviera con mi familia, por más que estuviera en el hospital, me pasó esta 2 semanas que estuve internada, ataques así de pánico que me ahogaba, que quería salir corriendo, que ni siquiera una canción cristiana me calmaba y yo no sabía qué hacer. Y después tuve una charla con un familiar también y como que Dios me hablaba y me decía, fortaleza, pedile a Dios fortaleza. Y así fue que pude vencer también, porque la enfermedad me tiró muy abajo, no me lo esperaba. Así que bueno, el 3 dice, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ese pánico que yo sentía, sé que no viene de parte de Dios. Entonces me tocó ponerme firme, porque yo soy una persona muy sensible y a veces esa sensibilidad es lo que me hace débil. Pero mi mamá, recuerdo muchas veces que me decía, fuerza, hay que ser fuerte, firme, hay que tomar con autoridad las cosas, porque somos hijos de Dios también. Y llegó ese momento también en el que yo bajé muchísimo de peso. Al estar postrada en la cama, yo vomitaba todo el tiempo, no podía, mi cuerpo no toleraba las comidas. Y en mi familia se sintió ese espíritu de muerte, lamentablemente. Por eso me toca esta palabra, este Salmos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Y hoy estoy acá. Y estoy muy contenta, me siento bendecida porque de a poco también me puedo ir comprando cosas personales que yo quería. Y sé que esas cosas las hace Dios. Todavía queda pendiente estudios, tratamientos. Seguimos orando, les pido oración porque la otra semana tengo una biopsia pendiente y estamos en manos de Dios. Estoy en manos de Dios. Eso quería agradecerles a todos por sus oraciones. Sé que no solamente fueron ustedes, sino que hubo todo un pueblo moviéndose, orando y alentarlos también. Yo me imaginaba que a los grandes nomás le podía pasar estar enfermos, así como internados, todo, y de la nada que me toque a mí, una jovencita que tiene la vida por delante, como quien dice, fue fuerte.
Y seguramente tengo un montón de otras cosas para contar, pero ahora me estoy olvidando. Pero bueno, agradecerles a todos, alentarlos a que tengan seguridad en Dios, sentirse seguros, porque si no, pasa de que yo tuve mucho tiempo una autoestima muy baja, como muy dependiente, y Dios nos quiere formar. Barro somos en manos del alfarero. Entonces yo sentía que Dios me rompía de vuelta para armarme, y acá estoy y soy un testimonio, y quería agradecer eso. Así que Dios bendiga. Gloria a Dios.